Ahí estamos. Buenos Hola, días, ¿qué tal? Carlos, Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ansiosos por saber qué es lo que nos trae el mundo en este recorrido internacional. Pues una semana de acuerdo, sobre todo son las dos noticias principales, en uno de los casos con Grecia como protagonista y en el otro con Irán. Comenzamos con este último tema, en lo que respecta al acuerdo que se alcanzó en cuanto al programa nuclear iraní. Lo importante en esto es que disipa la posibilidad del riesgo de que ese país pueda construir una bomba atómica. Han sido años de largas y arduas negociaciones. En muchos momentos se creía que se iban a romper esas negociaciones, pero finalmente se logró llegar el pasado martes a un acuerdo en Viena. Se negocia desde el año 2013. La última etapa de negociaciones fue de 18 días y tiene varios aspectos. Lo fundamental es que se va a reducir el enriquecimiento de uranio en Irán, que es lo que permite fabricar la bomba atómica, y que además ese país va a permitir la realización de inspecciones más estrictas. Como contrapartida se va a poner fin a las sanciones impuestas a Irán por la ONU, por Estados Unidos y por la Unión Europea, sanciones que estaban en vigencia desde el año 2006 y que van a ser levantadas progresivamente desde el próximo año. Sanciones que tenían que ver sobre todo con las exportaciones de petróleo y con el sistema financiero de Irán. Esas sanciones, ese virtual bloqueo, estaba ahogando la economía iraní y fue lo que llevó a ese país presidido por Hassan Rouhani a llegar finalmente a este acuerdo prácticamente en extremis con esa etapa, como decíamos, de 18 días de negociaciones en Viena. El único país que se ha mostrado fuertemente en contra de este acuerdo ha sido hasta ahora Israel, que cree que es un error histórico porque va a permitir financiar, dicen, a la máquina del terror iraní. Esto porque con el levantamiento del bloqueo, Irán va a tener una economía más floreciente y se teme que eso lleve, eso es lo que teme Israel por lo menos, a una mayor carrera armamentística en definitiva de ese país del Golfo. El otro gran acuerdo que se lograba esta semana era en Grecia, un tema que venimos hablando, la situación griega desde hace ya varias semanas, con el riesgo de que ese país saliera del euro, con el corralito financiero que se impuso por parte del gobierno de Atenas, hasta que finalmente se logró llegar a un acuerdo, en este caso en Bruselas, el pasado lunes. Un acuerdo que supone un rescate económico para el país griego y como contrapartida Grecia tiene que aplicar un duro plan de ajuste. Duro plan de ajuste que ya fue aprobado justamente ayer en el Parlamento de Atenas en medio de fuertes protestas. 12.500 manifestantes se concentraron frente al Parlamento griego e incluso protagonizaron algunos incidentes, pero finalmente salió adelante el apoyo a ese duro plan de ajuste para los griegos, que entre otras cosas contempla una subida impositiva, una reforma laboral, una flexibilización en el mercado laboral, es decir, básicamente el abaratamiento de los despidos. Va a ser más barato despedir a gente en Grecia. Y por otro lado, la reformulación del sistema de jubilaciones y pensiones. Hoy también Alemania acaba de hacerlo, para quienes nos están viendo en directo, ha aprobado también en su parlamento esta ayuda, este rescate a Grecia. Todavía falta la aprobación de los demás países que integran la Unión Europea, pero esto se da por hecho. En cuanto a la aprobación de este plan de ajuste en Grecia, lo curioso es que el gobierno, que es quien lo impulsó, sus representantes en el parlamento no votaron a favor. La mayoría votó en contra, algunos se abstuvieron, pero salió adelante igual este plan de ajuste con el apoyo de los diputados, de los parlamentarios, del partido socio del gobierno en Grecia y de la oposición. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a México para hablar de la espectacular fuga del narcotraficante el Chapo Guzmán, una fuga que tenía lugar el pasado fin de semana. En estos momentos hay un impresionante operativo de búsqueda desplegado para intentar localizar a esta persona sindicada como uno de los más poderosos y más ricos narcotraficantes del mundo. Que es la segunda vez que se escapa. Efectivamente, ya se había escapado en el año 2001 y había sido recapturado el año pasado y al final duró menos de un año en prisión. Se escapó de una prisión de máxima seguridad de México. Parece que no era de tan máxima seguridad. Efectivamente, porque la verdad que el método, en definitiva, es bastante, cuesta entender cómo pudo hacerse lo que se hizo, pero es bastante rudimentario. Un hoyo cavado donde estaba la ducha en la celda del Chapo Guzmán, un hoyo de 19 metros de profundidad que conectaba con un túnel de 1,5 kilómetros, y así fue como se escapó este poderoso narcotraficante que ahora tiene en vilo a México y a todos los países vecinos en este espectacular operativo de búsqueda que se está llevando a cabo. Ahora, impresionante cómo fue el escape, ¿no? Porque tenía una moto preparada como para apenas escaparse por el túnel que estaba hecho
hacia abajo, obviamente, Aparte, subirse arriba de la moto y irse. Aparte claro. de rudimentario, que le haya permitido irse con una moto, digamos, o el traslado de una moto en ese lugar, no es novedoso. O sea, no es una novedad que haga túnel. Efectivamente, es casi de película, sí. Lo hemos visto en varias películas y ahora termina ocurriendo. Está todo el sistema penitenciario allí en México bajo la mira porque se cree que habría habido colaboración interna para la fuga del Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más poderosos del mundo y que llena de droga a Estados Unidos. Tiene varias particularidades, como por ejemplo utilizar a menores de edad como camellos, como mulas para llevar la droga, ya que si son apresados salen muy pronto en libertad, y los miembros del cártel logran que estos jóvenes, si son apresados, no confiesen, no den pistas sobre los integrantes del cártel y donde están amenazando a sus familiares. Realmente un tema muy macabro la forma en que se maneja el cártel de Sinaloa, del cual su líder, el Chapo Guzmán, está en estos momentos en libertad. Vamos a hablar ahora de Paraguay, donde se vivió en esta semana un triste hecho. 2 policías fueron asesinados por el grupo guerrillero que tiene en jaque a buena parte de ese país, al ejército del pueblo paraguayo. Subieron una emboscada cerca de Amambay, cerca de la frontera con San Pedro. Se desplazaban en una patrullera policial cuando fueron interceptados. Se cree que por 3 integrantes de ese grupo guerrillero, el ejército del pueblo paraguayo. Y allí lo ejecutaron con 3 impactos de bala a uno de ellos y con uno solo en la cabeza al otro. Al parecer los hicieron arrodillar antes de pegarles esos tiros mortales y después prendieron fuego la camioneta y los cuerpos de los 2 policías asesinados al lado del vehículo policial. El gobierno dice que el ejército del pueblo paraguayo se está desplazando, mejor dicho, extendiendo sus acciones guerrilleras hacia el nordeste del país. En marzo, a 10 kilómetros de donde fue este último ataque, mataron a 3 empleados de una finca ganadera. Y un apunte más sobre Paraguay, una cosa bastante curiosa: el expresidente paraguayo y actual senador opositor, Fernando Lugo, presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo restituyan en su cargo. Esto 3 años después de haber sido destituido a través de un juicio político como presidente de Paraguay, después de la masacre de Curuguatí, un hecho del que hablábamos hace poco, el mes pasado, porque se cumplió el 3er aniversario de esa masacre que costó la vida de 11 campesinos y de 6 policías, que fue lo que precipitó la realización del juicio político y la posterior destitución de Fernando Lugo, quien ahora ha recurrido a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ser restituido en sus funciones como presidente. De momento, lo único que ha hecho esta comisión es pedirle al Estado paraguayo todos los antecedentes sobre el juicio político que supuso el fin del mandato de Fernando Lugo. Caso La Masacre, que sigue en juicio en estos momentos. Efectivamente, que comenzaba, también lo hablábamos hace 2 semanas, sí. Coincidiendo precisamente con el 3er aniversario de la masacre, comenzaba el juicio a los civiles, no a los policías, porque no hay ningún policía acusado ni juzgado, sino a los civiles que habían tomado esos terrenos y cuyo violento desalojo provocó esa masacre con casi una veintena de muertos. Hablamos ahora de Brasil, donde sigue dando mucho que hablar el escándalo por corrupción en Petrobras. La noticia más importante de esta semana fue el allanamiento de 2 casas del expresidente brasileño y actual senador Fernando Collor de Mello, porque algunos creían o creen, los que no están muy informados, que Collor de Mello se retiró de la política. No, desde el año 2006 es senador por un pequeño estado brasilero. Ahora le allanaron sus 2 casas en búsqueda de pruebas que puedan tener algo que ver con el escándalo de corrupción en la estatal petrolera brasileña. En las casas de Collor de Mello incautaron 3 autos de lujo, un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche. Por esta causa hay detenidos 4 exdirectivos de Petrobras, decenas de empresarios y el tesorero del Partido de los Trabajadores, el partido del gobierno al que pertenece también la actual presidenta Dilma Rousseff. Las estafas, la corrupción en Petrobras le supuso a esa empresa pérdidas por 2.000 millones de euros, según las estimaciones realizadas hasta el momento. Hoy esta mañana estaba escuchando también que sorprendentemente Lula da Silva también estaría siendo está en la mira, acusado. Efectivamente, es otra de las personas más que está en la mira. Realmente gran parte del arco político brasileño está en la mira judicial por este escándalo en Petrobras. El día que se hacía el allanamiento en las 2 casas de Collor de Mello fue lo más resonante, pero hubo en realidad 53 procedimientos simultáneos ordenados por la Corte Suprema en búsqueda de pruebas en el marco de la investigación por esta causa. Y una última cuestión, en este caso el inédito acercamiento de una sonda espacial al planeta Plutón.
El planeta enano, en realidad, que es como se lo llama, porque perdió la categoría de planeta como tal en el año 2006, en una decisión que se tomaba porque no reunía, se estableció algunas de las características para ser planeta, se creó una nueva categoría que es la de planeta enano, en la cual está enmarcado Plutón. Pues allí ha llegado prácticamente, ha puesto pie en ese planeta enano una sonda lanzada en el año 2006 que recorrió 5.000 millones de kilómetros para tomar información, fotografías e imágenes del planeta enano Plutón, lo que permite tener muchos más datos sobre el mismo. Las primeras conclusiones, una de las más importantes, es que no es tan pequeño como se creía, sino algo más grande y además que tiene grandes montañas heladas. La curiosidad es que, claro, como tardó en llegar la sonda casi 10 años, llegó con tecnología de hace 10 años, lo que en términos, por ejemplo, de informática, en capacidad de almacenamiento, ya es un poco anticuado, pero igual permite obtener datos muy importantes que siguen llegando de este planeta. Ya no sería un planeta enano, sino un planeta de mediana estatura, entonces. Es el planeta más lejano del sistema solar. Y entre las cuestiones por las que no es planeta es porque entre los requisitos tiene que absorber todo lo que gira en su alrededor, y no es el caso de Plutón, ya que tiene varios, incluso planetas enanos prácticamente similar a él, girando en torno a la órbita de ese planeta de Plutón. Bueno, imagínate que hemos recorrido el mundo, que nos fuimos hasta Plutón, así que te agradezco. De Paraguay a Plutón. Exactamente, de Paraguay a Plutón directamente, un recorrido con todo lo que está pasando en el mundo, que no nos puede faltar los viernes a modo de resumen también, así que te agradecemos mucho, Carlos, por venir, te esperamos el viernes que viene. Hasta el próximo viernes.